Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy estaré conversando con el doctor Enrique Herrera Sila sobre una garantía de pago que podemos utilizar a la hora de firmar un contrato de arrendamiento. Esta herramienta es la letra de cambio. Hey, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo estás tú? Hola ¿Cómo estás Gerardo, tú? ¿cómo te ha Bien, ido? de verdad Encantado. muy contento de poder conversar hoy contigo sobre lo que es las herramientas tal vez legales para firmar un contrato de arrendamiento, como que nos den garantías de pago, ¿cierto? Ciertamente, ciertamente. Específicamente, estamos hablando de las letras de cambio como un instrumento facilitador Ok. de el pago por parte del arrendatario, que mucha gente no usa y que sería bueno recordarles que es un instrumento que está vigente, que se puede hacer, que puede emplearse en moneda extranjera, pero al mismo tiempo, además de que facilita el pago, también te permite que al momento de que el arrendatario, por ejemplo, no cumpla con sus obligaciones, ya sea porque te entregue el inmueble antes de lo que tú tenías pensado que te entregara o de pronto no quiere pagarte, con las letras de cambio tienes una oportunidad mucho más expedita ante un tribunal de reclamarlas y es totalmente Ok, legal. ¿cómo funcionan y para qué sirven las letras de cambio en los contratos de arrendamiento, Enrique? Ok, fíjate, los contratos de arrendamiento es las letras de cambio, voy a empezar por allí, las letras de cambio son documentos que demuestran la deuda de que puede tener una persona a favor de otra persona. Ese documento dice también cuándo debe pagar esa deuda, el monto que debe pagar esa deuda y si se lo tiene que pagar a esa persona o a otra persona. Ahora, lo interesante de este documento, que es la letra, es que vale por sí mismo, independientemente de que tú coloques en la letra que esa letra se emite porque es de un contrato de arrendamiento, esa letra, aunque ese contrato ya no exista o inclusive haya algunos inconvenientes por parte del arrendatario o del arrendador, o que el arrendatario inclusive pudiera oponer al arrendador, no valen en el caso de que tú puedas pedir a un tribunal el cumplimiento del pago de esa letra, porque la ley las considera como unos documentos autónomos. Esto quizás es un poco difícil de entender, pero por eso es la importancia que el primer consejo, que por ejemplo, tú alquilas, hay apartamentos AAA que tú alquilas, por ejemplo, vamos a poner una cifra, $3,000 mensuales. Un Disculpa la ejemplo. interrupción, ¿es legal elaborar las letras de cambio en dólares en Venezuela? Totalmente legal, es totalmente válido en Venezuela hacerlo. Hay algunas restricciones por allí, por supuesto, si vamos al caso de arrendamiento de viviendas, hay un marco que es una camisa de fuerza, que todavía eso está vigente allí en estricto derecho, pero que en la práctica ha quedado más bien como que las partes digan lo que o negocien lo que les interesa si quieres entrar, porque si no sería algo ilógico que tú tengas que ir para un apartamento AAA, como acabo de decirte, a la Tsunavi a pedir que la Tsunavi te regule el apartamento o que te dé el contrato de arrendamiento. Pero es totalmente válido las letras de cambio. Pero voy al ejemplo otra vez que te puse. Supongamos que tú alquilas un apartamento y te va a pagar $3,000 mensuales por el apartamento. Puede ser inclusive que tú pactes con esa persona que te pague los 6 primeros meses adelantados, porque tú dices, bueno, ese apartamento tiene obras de arte, tiene muebles muy finos, está totalmente equipado, hay piscina, canchas de pádel en el edificio, X. Entonces, bueno, tú dices, mira, págame los 6 primeros meses por adelantado. Y los otros, por ejemplo, vamos a firmar un contrato a un año. Okay. Entonces, esta persona te paga los primeros 6 meses adelantados y tú dices, ajá, tú tienes una expectativa de los otros 6 meses que este señor te va a pagar también a ti la letra, el monto mensual de esos cánones de arrendamiento. Entonces, si tú solo lo dejas que lo que diga el contrato, a ti nadie te garantiza que cuando llegue el séptimo mes, él te va a pagar. Exacto. Otra vez. Claro. Entonces tú dices, ¿qué hago? Claro. Entonces, ¿qué haces? Bueno, si el hombre, si tú no le haces unas letras de cambio, no, Okay. no le vas a poder cobrar, no le vas a poder, aunque sea al menos cobrar el tiempo que él estuvo en el inmueble sin pagártelo. Eres así. Y allá, en estos casos, yo siempre recomiendo que la letra de cambio se emita como constancia del recibo. Claro, el contrato de arrendamiento correctamente, legalmente debe decir que a los fines de facilitar el pago de los cánones de arrendamiento que han sido estipulados, se han emitido unas letras de cambio a favor del arrendador o a favor de sin que constituya la innovación de la deuda o sin que constituya un nuevo negocio, pero solo a los fines de facilitar el pago. Eso
hace que tú te sientas más tranquilo y que si la persona es un bandido o por alguna razón se quiere quedar en el local y no cumplir, tú puedas decirle a cualquier persona, un abogado, decir, mira, reclámame el pago de estas letras y tienes como presionar, buscar un acuerdo, ya sea que te pague o ya sea que te entregue o que te entregue y te pague. Eso es lo importante de las letras. Para eso es que sirven estas letras de cambio. Sirven las letras de cambio que se venden en las librerías, estas que vienen impresas en blog. Bueno, lo que pasa es que las que vienen en las librerías, claro que sirven, pero ¿qué sucede? Que la mayoría te hablan es de bolívares. Estamos hablando, si vas a hacer negocio en bolívares, perfecto, te sirven, te sirven. Ahora, si vas a hacer el negocio en dólares, tacharlas y ese tipo de cosas y sustituirla por una divisa, podrías estar incurriendo en errores que la ley luego penaliza como invalidación de la letra de cambio. Entonces, de allí que tú la puedes hacer por computadora. Okay. Es totalmente, acuérdate que lo que te vende la librería es un formato que exige el Código de Comercio venezolano y que deviene de un tratado internacional de la Haya, que te dice cómo debe tener, cuál debe ser el contenido de la letra de cambio. La letra de cambio es un instrumento universal. Tú puedes hacer una letra de cambio en Caracas para que te la pague un ciudadano en Ámsterdam, allá en los Países Bajos. Puedes hacer una letra en Bogotá para que te la paguen en Lima. Y la puedes totalmente, si la domicilias, por ejemplo, el pago en Lima del que acepta la letra, que se llama librado aceptante, vas a un tribunal de Lima y pides el cumplimiento de esa letra que a lo mejor se suscribió en Bogotá o se suscribió en otro lugar, pero que se tiene que cumplir en Lima. En fin, lo que quiero decir con esto, son válidas. Ese formato de las librerías, si lo vas a hacer en bolívares, vale, claro que sí vale, porque generalmente, bueno, salvo alguna excepción que yo desconozca, están hechas sujetas al Código de Comercio. Ahora, si la vas a hacer tú, hay que tomar siempre en consideración que la letra de cambio es obligatorio, que no sirve como un simple documento que tú lo elabores, donde dejes constancia de que yo te debo a ti 100 bolívares que te los voy a pagar dentro de 6 meses en Caracas. Eso es un documento que dice expresa una deuda a tu favor, pero no tiene la validez de una letra de cambio, no tiene la jerarquía de un instrumento ejecutivo que tú puedes llevar entonces a un tribunal a reclamarlo y no vale por sí mismo, deja de ser letra de cambio. Ahora, si tú a ese documento que estoy diciendo, cumples con los requisitos, que ahí es donde hay algunas personas que se confunden y por omisión piensan que están haciendo algo igualito a como está en la letra de cambio de la librería. Y por ejemplo, tú no le dices en el documento que se trata de una letra de cambio, tiene que decir como un título, letra de cambio. Por ejemplo, si no dice eso ya no es letra de cambio. Es un documento que evidencia el cumplimiento de una obligación que tú puedes pedir en un tribunal que se cumpla, pero entonces ahí entran a jugar. Realmente pierde la eficacia porque la letra de cambio es considerada por la ley como un título ejecutivo. Tiene más valor desde el punto de vista ejecutable una letra de cambio que una factura. Tiene más valor desde el punto de vista ejecutable en un tribunal una letra de cambio que un documento privado que firmemos tú y yo. Sí, es un documento privado la letra de cambio, pero la ley le da un eslabón superior porque es un tratado de la Haya, un tratado internacional que todos los países, una manera de circular el dinero, de garantizar el comercio a nivel internacional, a nivel local. Entonces, primero, si la vas a hacer tú, tienes que agarrar y decir, bueno, que diga lo que tiene que decir la letra de cambio, puede servirte como referencia una letra de cambio de estas de las librerías. Yo recomiendo que si va a ser la primera letra que emitas, te hagas asesorar por un abogado, por una persona, por mí si quieres. Exactamente. Llame todos a Enrique. O sea, yo te diría cómo hacerlo. Ya después te queda. Con Enrique. Y de verdad ya, no, es que después te queda. Es una garantía a la hora de firmar un contrato de arrendamiento. Enrique, bueno, se nos acabó el tiempo de hoy, pero en cualquier momento nos volvemos a comunicar y también seguimos este tema y de otros temas que en verdad estoy seguro que nos va a poder apoyar. Bueno, gracias. Me gustaría saber si te ha gustado lo conversado hoy y también tus comentarios sobre el tema. También me gustaría que lo compartas para que a otros le llegue la información de que contamos con las letras de cambio como garantías de pagos en los contratos de arrendamiento. También me gustaría saber qué otro tema te gustaría que tratáramos en estos conversatorios. Que estés bien.